Hola, hoy estaremos hablando de la Ley 358/05, que es la ley que regula el derecho del consumidor en nuestro país. En nuestro día a día, casi sin darnos cuenta, firmamos contratos que vienen prefabricados. Son documentos extensos, llenos de tecnicismos, condiciones que rara vez cuestionamos. En este video quiero detenerme a analizar un aspecto clave dentro de esos contratos, que son las cláusulas abusivas, específicamente dentro de los contratos de adhesión. Basándome en la ley 358/05 de protección al consumidor, mi intención no es solo describirlas, sino explicar por qué son peligrosas, cómo afectan nuestros derechos y qué implicaciones tienen para la justicia y la equidad en una relación de consumo. Hablemos qué es un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es esencialmente un documento impuesto por el proveedor. No se negocia, no se dialoga, simplemente se presenta para que sea firmado. Es un modelo estándar que se utiliza de manera masiva, pensando para miles de consumidores. Y aunque su uso facilita los procesos comerciales y administrativos, también se concentra en el poder en manos del proveedor. Este tipo de contratos se encuentran en casi todas partes: servicios bancarios, compañías telefónicas, pólizas de seguros, gimnasios, préstamos, alquileres, plataformas digitales, entre otros. El problema realmente surge cuando la parte fuerte de la empresa utiliza este poder para introducir condiciones que el consumidor no puede modificar ni cuestiona, generando una evidente desigualdad. Hablemos ahora de lo que es una cláusula abusiva. En la ley 358/05 se señala que una cláusula abusiva es aquella que de una forma u otra quiebra la buena fe contractual. Es decir, que esto es una condición que se coloca al consumidor en desventaja injustificada, limitando derechos esenciales o amplía de forma exagerada las obligaciones del usuario. Lo más delicado es que estas cláusulas suelen ser desapercibidas porque están redactadas con un lenguaje técnico que parece inofensivo, pero que en la práctica crean un desequilibrio que afecta la transparencia, la confianza y el principio de proporcionalidad que debe regir toda relación contractual. Ejemplos de estas cláusulas abusivas suelen ser cláusulas que exoneran el proveedor de responsabilidad. Por ejemplo, hablemos de una empresa que dice ser no responsable por daños derivados de fallas del servicio. Esto es totalmente abusivo porque libera al proveedor de responsabilidad aun cuando es su obligación garantizar calidad y seguridad. El consumidor queda totalmente desprotegido. Luego podemos mencionar las penalidades desproporcionadas. Si cancelas el contrato, deberás pagar todas las mensualidades restantes. Esto es muy usual en los gimnasios. Esto es totalmente desproporcionado. Limita la libertad contractual y convierte una salida legítima del consumidor en una carga económica injustificada porque tú no has utilizado esa carga. Tercero, modificación unilateral del contrato. Por ejemplo, la empresa puede cambiar tarifas y condiciones sin previo aviso. Esto es un total abuso debido a que esto rompe la previsibilidad del contrato. El consumidor queda sometido a decisiones unilaterales que alteran lo pactado originalmente. Aquí simplemente le damos el poder a las empresas a que puedan hacer modificaciones. 4. Restricción del derecho a reclamar. El consumidor solo puede reclamar en un plazo de 24 horas. Esto, por lo regular, es totalmente violento al derecho legal que tienen las personas a reclamar dentro de plazos razonables. Y otro de esto es la imposición de jurisdicciones lejanas. Cualquier conflicto deberá resolverse únicamente en un lugar en específico. Esto desalienta las reclamaciones porque obliga al consumidor a trasladarse, gastar dinero e invertir en tiempos excesivos. Mencionando esto, tenemos claro que cuando sucede este tipo de reclamos, pues el consumidor prefiere no trasladarse por los gastos que pueda incurrir. Hablemos de cuáles son las cláusulas
perjudiciales. Las cláusulas perjudiciales son cláusulas dañinas porque afectan elementos esenciales del equilibrio contractual. No solo limitan derechos, sino que distorsionan la relación entre un proveedor y un consumidor, ubicando al consumidor en una posición de debilidad casi total. Lo más grave es que crean una falsa sensación de legalidad. Es decir, el consumidor firma creyendo que el contrato es justo porque viene de una institución formal. Sin embargo, muchas veces el contenido contradice principios fundamentales como la buena fe, la equidad, el derecho a la información y el derecho a reclamar. Pero analicemos un poquito más. ¿Cómo afectan directamente los derechos del consumidor? Bueno, estos pueden ser afectados de manera que el derecho a la información, porque muchas veces no se explica el alcance real de estas cláusulas, suelen ser el derecho a la seguridad jurídica, ya que el consumidor no puede prever cambios o penalidades ocultas. El derecho a reclamar e indemnización limitan los plazos o responsabilidades. Está el derecho a un trato equitativo, ya que permite que el proveedor se coloque por encima de la ley y del consumidor. Y está el derecho a elegir libremente porque introducen penalidades que obligan a permanecer dentro del contrato. En mi opinión, el principal problema no es solo que existan cláusulas abusivas, sino que la mayoría de los consumidores no tienen el hábito de leer los contratos ni de cuestionarlos. Esto deja espacio para que muchas empresas incorporen condiciones que jamás aceptaríamos ni entendiéramos bien a qué grave estaría su alcance. Creo firmemente que la educación del consumidor es fundamental, pero también considero que las instituciones como Proconsumidor deben reforzar la supervisión y sancionar de manera más energética a quienes utilicen estas prácticas. La transparencia contractual no es un favor, es un derecho. Y, en conclusión, diría que los contratos de adhesión son una herramienta necesaria en el comercio moderno, pero que nunca deben convertirse en un instrumento de abuso. Identificar estas cláusulas es clave para defender nuestros derechos, promover relaciones de consumo más justas, ya que la ley 35805 nos da el respaldo, pero también la responsabilidad de leer y entender que denunciar es un derecho que tenemos y que recae entre nosotros. Muchas gracias.